ha identificado a mí como anticristo? Un montón. Pero imagínense, esto era siglo tras siglo. Cada vez que aparecía un papa de eso medio ambicioso, ahí está el anticristo. Durante la Edad Media, así que eso era bastante libre de decir que cualquier papa era anticristo. Los líderes de la Reforma, miren lo que llegó a decir Lutero. Los líderes de la Reforma la acogieron, y Lutero en 1520 escribió lo siguiente: que se había convencido enteramente que el papa era el anticristo. Eso escribió Lutero. Y lo más sorprendente es que en la confesión de fe de Westminster, que eso es la iglesia cuando se organiza de la Reforma, miren lo que escribieron: no hay otra cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo. No puede el Papa de Roma ser la cabeza de ella en ningún sentido, sino que el Papa de Roma es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición. Eso lo llegaron a poner en esa confesión de fe. Eso aparecía, así que usted se imagina cómo, por eso, ¿verdad?, se ha dicho tanto de este personaje. Ahora, volviendo a la carta, la primera parte, como dijimos, es una salutación que es idéntica a la otra. Sigue en los versos 3 al 12 con una acción de gracia, de parte de comienza con una acción de gracias por la vida cristiana de estos lectores. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Estamos en el capítulo 1 ahora. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, comienza con esa acción de gracias y termina esta primera parte en los versos 3 al 12 termina con una oración para que esa vida cristiana por la cual ellos están dando gracias sea perfeccionada por Dios. Eso es lo que cierra esta primera parte con los versos 11 y 12, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, entre ambas partes, entre esas dos cosas, aparece una reflexión sobre lo que es el justo juicio de Dios, que aparece en el verso 5, los versos 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que él habla ahora del justo juicio de Dios. En esta reflexión Pablo lo que hace es que introduce el tema de lo que él quiere hablar. El tema principal de él, usted lo va a encontrar, que esto más o menos es como una introducción para caer en el capítulo 2, que realmente es el tema de toda esta carta. En esta reflexión él hace eso cuando, sobre todo, vamos a los versos 7 y 8, ahí usted lo va a ver. Lo del justo juicio de Dios significa lo siguiente: que la constancia de los cristianos en las persecuciones y sufrimientos que han soportado, que eso se lo dio ellos en el verso 4, es garantía de su salvación en el juicio que ha de venir. Ha de venir un juicio, pero ustedes que han soportado toda esta persecución pacientemente, eso mismo es la garantía de la retribución que ustedes han de recibir. En ese juicio Dios va a invertir el orden injusto del mundo, afligiendo a quienes oprimen injustamente a los demás y liberando de su injusto sufrimiento a las víctimas de su opresión. Cristo vendrá desde el cielo y viene como con sus ángeles entre llamas de fuego para ejecutar juicio retributivo de Dios sobre el que es injusto y sobre el justo también, porque le va a compensar al justo. Describe entonces en esta porción aquí que estamos hablando del juicio de Dios, describe la venida del Señor con imágenes que son apocalípticas, y eso pertenece
a la apocalíptica cristiana, a la nuestra. Con este planteamiento es que él se introduce entonces para trabajar lo que estábamos mencionando del capítulo 2. El día del Señor, en el capítulo 2, está ya aquí, versos 1 al 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover, y volvemos, ¿verdad?, al planteamiento que ellos tenían. Podemos deducir que la carta ha sido escrita, ¿verdad?, para corregir el problema ese y la idea equivocada de sus lectores de que el día del Señor ya estaba aquí y que ya había comenzado. Todo parece indicar que sus lectores comprenden que la venida del Señor no era una experiencia espiritual íntima, sino, de la forma que él habla, como un acontecimiento muy espectacular, porque iba a descender con ángeles, bueno, esto es todo un acontecimiento que ha de ocurrir, y esto va a ocurrir al final de la historia. La única diferencia, ellos entendían eso, la única diferencia entre Pablo y ellos era que ellos erraron en el tiempo, porque ellos pensaron que eso ya había comenzado. Ahí era que estaba el problema. Así que él le aclara ahora los conceptos que mencionamos. Ustedes están equivocados porque antes de la venida del Señor tiene que ocurrir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado que él les menciona en los versos 3 al 5 y en el verso 8 al 12. Ahora Pablo les recuerda dos cosas. La venida del Señor, antes tienen que darse esas dos cosas que hemos mencionado: apostasía y manifestación del inicuo o el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses es un libro, como dijimos bien al principio, o sea, aquí no hay mucho detalle. Pablo no da detalles de la apostasía, no dice cómo va a ser la apostasía, pero nosotros encontramos lo que estamos viendo ahorita, o por lo menos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 10, otra cita de Mateo. Ahí sí nosotros podemos encontrar características de esa apostasía. Será, a ver qué dice, cuando uno me dio nuevas diciendo de aquí, no, ahí no es. Mateo 24. Mateo 24, 10, eso es Samuel. Este es un de Samuel. Ahí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ese es el espíritu que va a generar toda esa apostasía, con todo ese engaño. Un apartamiento masivo de la gente respecto a Dios. Va a haber mucha gente que va a abandonar la fe debido a la persecución y a las muchas seducciones que ha de traer el anticristo. Él va a venir, y va a venir para engañar, y engañará a muchas personas. El inicuo o hombre de pecado sí encontramos descripción de él, porque es la figura, eso lo leímos, es la figura antidios, que como en el libro de Daniel 8, 9 y 12 y Apocalipsis 13, 1 al 10, que lo hemos mencionado, pretende ponerse en el lugar de Dios y reclamar la adoración solo a Él debida, a Dios debida. Es también profeta falso, inspirado por Satanás, que como los falsos profetas de Mateo 24, 24 que vimos y Marcos 13, 22, seducirá a la gente con todos los falsos milagros que hace. Aparece otra nota interesante en este relato, los versos 6 y 7, que dicen: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Quiere decir que ese inicuo o ese hombre de pecado, hay una fuerza que lo retiene y que no hace que se haga presente. Entonces, la identidad de este poder retenedor ha causado un montón de inquietudes a través de mucho tiempo, muchos siglos, sobre la identidad de qué es ese poder retenedor, el que refrena la venida del inicuo. Y fíjense si es una cosa bien seria, porque él refrena la venida del inicuo, pero con ello anda retrasando ¿qué? La segunda venida del Señor, porque hasta que no aparezca el inicuo no aparece la segunda venida. O sea que ese poder retenedor ese es un gran poder. Eso no es cualquier cosa. Algunos han dicho que ese